Bienvenidos a esta nueva sección del canal, donde te contaremos historias perturbadoras, historias de terror, historias que te van a estremecer la piel hasta más no poder. El día de hoy te traemos una historia sobre un personaje que quizá muchos conozcan y quizás otros lo conozcan el día de hoy. Pues te lo presento, el día de hoy venimos a contarte una historia sobre el Tunche. ¿Estás listo? Comencemos. Había una vez un joven amante del peligro, amante de lo paranormal, amante de lo misterioso, el cual había llegado a una cabaña vieja en la densidad de la selva. Este joven, el cual era muy curioso, pero estaba en búsqueda de un ser siniestro, pero muy intrigante para él. Decidió ingresar a una cabaña, la cual nadie en su sano juicio hubiera querido entrar, por voluntad propia al menos. Él entró y al momento de que él abrió la puerta y puso un pie dentro de esa cabaña, notó que con cada pisada el piso viejo crujía de una manera misteriosa que daba aún más miedo. Ingresó y no supo en ese momento que todos los mitos que a él le habían contado en algún momento de su vida se iban a hacer realidad. Así es que empezó a indagar un poco sobre la casa y de pronto él sintió que una presencia se acercaba, que había una presencia la cual estaba muy pero muy cerca, como alguien que está llegando a su hogar. Y de pronto escuchó un sonido característico del ser el cual él buscaba. Él de inmediato imaginó todas las historias que él habían contado de niño sobre este personaje el cual imaginaba como una persona, bueno, en este caso, como un ser delgado, una calavera andante en pocas palabras, que flotaba, que tenía literalmente los dientes podridos por el cual escapaba el sonido característico que este personaje tenía. Un ser fantasmal en pocas palabras. Eso era lo que él esperaba ver. Eso era lo que él se lograba imaginar con todas las historias que le habían contado. Pero al momento que este ser daba más pisadas acercándose a la casa, ustedes saben que en la selva, así sea de noche, hay sonido, hay bulla. Los animales, el caer de las hojas, de los árboles, siempre hay sonido, siempre hay bulla. Y peor en la densidad de la selva. Pero cuando algo malo te va a pasar, otra es la historia. Toda esa bulla, todo ese sonido, todos esos animales gritando o haciendo sus sonidos característicos, se quedan en silencio. Literalmente, la selva pasa a ser como un cementerio. Todo se vuelve un silencio que transmite muerte, que transmite miedo, que transmite temor. Y eso fue lo que sucedió en ese momento, con cada pisada en la cual se acercaba aún más este personaje a su hogar, aparentemente. Cuando él abrió la puerta, sintió un olor extraño que se iba intensificando cada que este personaje se acercaba. Cuando abrió la puerta, él intentó ver
porque él anhelaba sentir la presencia del Tunche cerca de él. Él intentó ver, él intentó agudizar la vista, pero no fue una buena idea. Cuando logró hacerlo, lo que logró ver fue una sombra rojiza, una sombra voluptuosa, una sombra que era completamente distinto a lo que él se esperaba o a lo que él se imaginaba. Estaba muerto del miedo, no sabía qué hacer. Él sabía que con el más mínimo movimiento que él realizara, iba a morir. Era lo que él imaginaba en ese momento. Pero de pronto, como por destino, por azares de la naturaleza, cayó un rayo que iluminó todo el lugar, o al menos que iluminó lo suficiente para poder distinguir qué era lo que él estaba viendo, qué es lo que era esa sombra, si solamente era una sombra o si era algo más. Y lo que logró ver fue un otorongo con cabeza de humano, grande, gigante, con un animal que tenía el tamaño de él mismo cargado en los hombros. Él miró al animal y dijo, ese animal, básicamente, no sé qué animal sea, parece un ciervo, parece un venado, tiene mi tamaño y lo tiene a los hombros. Eso le entró y le dio más pavor. La piel literalmente la tenía con los pelos de punta. Sus miedos estaban literalmente, todos sus miedos juntos. Imagínate todos los pavores o miedos que tengas, júntalos. Y eso era lo que sentía él en ese momento. Así es que lo que él hizo fue quedarse mirando, y esos segundos le sirvieron para poder darse cuenta que esta presencia legendaria del Tunche se transformó de tener un cuerpo de otorongo a tener cara de humano, cambió a tener un cuerpo prominente de un humano y la cara de un otorongo. Volteó por azares de segundos, literalmente volteó a ver al animal el cual el Tunche había tirado sobre una mesa, pero lo había tirado como si literalmente no pesara, como si ni siquiera sintiera que pesa. Lo tiró sobre la mesa y él vio al animal con unos ojos que literalmente expresaban que estaba a punto de morir, y logró verle en la cara al Tunche, que en este momento, después de haberse transformado, tenía cara de otorongo. Sus ojos transmitían tristeza, transmitían soledad, pero la peor soledad existente eran transmitidos tras sus ojos, tras su mirada. Así es que en ese momento él entró en shock, no sabía qué hacer, no podía moverse, no podía hacer ningún ruido, no podía gritar porque nadie alrededor lo iba a escuchar. Estaba en las profundidades de la selva, en las profundidades donde nadie se atreve a ir y donde quizá los que entran no salen. Después, él lo que recuerda es haber despertado en la casa de un personaje que se convertiría en su amigo. Este personaje era un chamán. Este chamán no era como cualquier otro. Si bien es cierto, era una persona que curaba, que ayudaba a las personas cuando acudían a él. Pero era lo más alto a lo que se podía llegar en cuanto a esa profesión, por llamarla así. Eso era él. Literalmente, personas de distintos lugares, personas de distintas ciudades, de distintos pueblos, llegaban a hablar con él.
para que le solucione algún problema o que le quite alguna maldad o algún maleficio que le había pasado a esas personas o sobre cualquier otra cosa, pero venían y acudían a él desde lugares lejanos, llegaban. Así es que él recuerda haber despertado en su casa y lo que recuerda es haberlo visto a él echándole humo de tabaco para que se le pase ese miedo, ese temor que tiene o que tenía en ese momento. Posterior a eso, él se despierta y le comenta lo que había sucedido, que aparentemente había visto al Tunche, que aparentemente había sentido su presencia, y por cómo él se veía, pues el chamán le creía, porque expresaba miedo, literalmente. Así es que el chamán creyó que realmente sí lo había visto y se sorprendió que siga vivo, porque nadie en su sano juicio va a buscarlo y peor aún, regresa con vida. Nadie, absolutamente nadie. Pero él regresó con vida. Así es que en ese momento, de la nada, él estaba acostumbrado a escuchar el sonido característico del Tunche. Se empezó a oír por las calles del pueblo ese sonido, pero cada vez se oían más cerca a la casa del chamán. Cada vez se acercaba más y más. El sonido se iba intensificando y empezó a aparecer un olor fétido, un olor a muerte, un olor asqueroso, y también que literalmente en las noches de ese pueblo hacía un calor insoportable. De pronto comenzó a hacer frío. Literalmente empezaron a sentir frío. Y en ese momento vieron que en la parte de abajo de la puerta se veía una sombra rojiza. Así es que nuestro personaje agarró, se paró, sacó fuerzas de donde no tenía, se paró y se acercó a la puerta. En ese momento el chamán lo intentó detener, le puso la mano para que no se acercara a la puerta. Pero él, cegado por su instinto y su curiosidad, se acercó. Y pudo ver por un orificio de la puerta vieja de ese hogar a los ojos del Tunche. En ese momento, este personaje empezó a colapsar, no podía más, tenía un miedo, no podía respirar, empezó literalmente a convulsionar. El chamán lo trajo hacia atrás, lo tiró en el piso, empezó a cantar con cánticos que solo él entendía, que empezó a echarle humo de tabaco, empezó a cantar para que se pueda componer, para que pueda un cántico de protección, así lo llamaba él. Así que en ese momento, después de unos minutos, después de varios minutos, logró levantarse. Y el chamán agarró, lo miró a los ojos y le dijo lo tonto que le pareció el haber hecho dicha acción. Para fortuna de ellos, el Tunche ya se había ido. Pero en ese momento el chamán lo miró y le dijo, ¿tantas son tus ganas de querer conocer más acerca del Tunche? Y él le respondió, sí. En el fondo él estaba escribiendo un libro y lo que quería era tener una experiencia vívida para poder contar con más detalle qué es el Tunche, si es real o no. Así es que en ese momento el chamán lo miró y le dijo, bien, yo no lo conocí, mi padre tampoco, pero mi abuelo sí, y me contó algunas historias, y mi padre tiene investigaciones sobre el Tunche. Si quieres, te las puedo contar, compartirte esas anécdotas, compartirte esas historias, esos conocimientos, para que así sepas qué es el Tunche. ¿Estás listo para escuchar las historias que te tengo que contar?
Si te está gustando la historia, no dejes de ver la siguiente parte de El Tunche. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.